Estamos cerca de eso. La semana pasada iniciamos esta serie sobre el Éxodo. Les decía, tal vez nos va a llevar mucho tiempo y la vamos a estar interrumpiendo constantemente según la necesidad que vayamos viendo. Y la semana pasada teníamos un enfoque, o tratamos de ver la introducción, parte de la introducción, porque hoy vamos a seguir con la siguiente parte de la introducción. El mensaje de hoy es parte de la historia todavía que estamos siguiendo. Y tratamos de enfocarnos en algo especial, que era conocer a Dios. ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada vimos un poquito el contexto de Éxodo. Y desde el contexto nos fuimos a la creación, nos fuimos desde cuando Dios creó a su pueblo para sí mismo, donde inició la historia de la relación Dios-humanidad. Pero también vimos cómo el pecado vino a entrometerse y nos separó de Dios. Y hubo una distancia entre Dios y la humanidad. Entonces, viendo ese primer contexto de cómo Dios creó al hombre y el hombre se separó de él, empezamos a platicar cómo nos impacta o cómo podemos interpretar el libro de Éxodo entonces, cuando es un reflejo de nuestra propia vida también. Ya hablábamos de que, primero es una historia que está centrada en Dios, porque es todo lo que Dios ha hecho. También es una historia, dijimos, que apunta a Jesús, porque todo lo que Dios ha hecho se ha cumplido en Jesús. Y toda la historia de la humanidad en diferentes etapas de la vida son un reflejo de lo que Jesús venía a hacer como hombre para restablecer la relación que tenemos con Dios. Entonces, en una pequeña o primera conclusión, decíamos la semana pasada, conociendo ese tamaño de Dios que tenemos, poderoso, que hizo milagros, que hizo cosas sorprendentes desde la creación, que ya es algo inimaginable, hasta poder ayudar al hombre a vivir esta vida alejado de él, mostrándole su poder a través de milagros, señales y prodigios, nos dimos cuenta que necesitamos un libertador. Necesitamos a alguien que nos pueda liberar de la condenación y de la esclavitud del pecado. Hay mucha gente que no se da cuenta que estamos esclavizados al pecado. Es un estilo de vida. Conocí a una persona hace 30 años aproximadamente que ya estaba en la universidad y se operó los ojos para poder ver. Y cuando le operaron los ojos, por alguna razón, nunca había usado lentes. Esta persona pensaba que el mundo se veía así como lo veía. Y cuando le operaron los ojos y dijo, yo no sabía que el mundo se veía así. Yo pensé que todos veían como yo, borroso. Impresionante que en el siglo XX haya todavía personas que viven esas experiencias. Hay personas hoy que no se dan cuenta que están esclavizados al pecado. Que nacimos pecadores, nacimos esclavizados al pecado y condenados a la muerte eterna por el pecado. Y no lo ven. Necesitamos predicarles que se necesita un libertador, alguien que los rescate de esa esclavitud y que los libre de la condenación del pecado. Hablamos de que necesitamos un Dios que esté cerca de nosotros y que nos salve. No solo que nos libere de la esclavitud del pecado, sino que nos salve de la condenación del pecado. Hablamos de que necesitamos un Dios proveedor, alguien que en el transcurso de esta vida nos provea lo necesario para poder subsistir, pero que también nos provea lo necesario para poder estar en la eternidad con Él. Es algo que vamos a estar viendo a lo largo de Éxodo. Necesitamos un legislador, alguien que nos dirija, alguien que nos ponga límites y reglas y que nos diga, este es el mejor camino por el cual tú debes caminar, porque así te va a ir bien, porque vas a estar conmigo, yo te voy a cuidar. Necesitamos un amigo, alguien que pueda estar con nosotros cerca. Hoy vamos a continuar un poco con la introducción de Éxodo, pero ahora no nos vamos a centrar en Dios, ahora nos vamos a centrar en el hombre. Te voy a volver a leer los primeros 7 versículos de Éxodo. Estos
son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. Primer paréntesis solamente para poner en contexto a quien tal vez no esté en contexto. Dice los hijos de Israel y después dice que llegaron con Jacob. Si vas un poquito a la historia de Génesis, te das cuenta que Jacob, uno de los hijos de Isaac, fue el que Dios escogió para formar su pueblo, y en un momento dado Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Así que cuando hablamos de las 12 tribus de Israel o del pueblo de Israel, también pudiéramos decir las 12 tribus de Jacob o el pueblo de Jacob. Pero Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Versículo número 2 menciona los nombres de sus hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70 los que llegaron a Egipto. Estos 12 hijos tenían una hermana, la cual no se menciona solamente los hombres y las familias de ellos. Eran 70 personas. José ya estaba en Egipto. Ya recordamos la historia de por qué ahorita lo vamos a mencionar como quiera. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. En el idioma original, en el hebreo original, el libro de Éxodo empieza con una I, lo que no es común en nuestro lenguaje, que empieces una frase o una historia con una I. Es ahí lo que nos da a entender es que es una continuación del Génesis. Si tú vas al último versículo de Génesis, déjame lo busco y te lo leo. El último versículo de Génesis dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Le da una continuidad a la historia. Está tratando de hacer una sola historia conjunta. Estas 12 tribus que se mencionaron en un principio, los 12 nombres que mencioné, las cuales son las tribus de Israel, nos da la idea de que Dios, a través de estas familias, quería hacer algo importante. Les da un lugar, un rol importante en la historia de la humanidad porque son el reflejo de su relación con Dios. El pueblo de Dios procede de aquí. ¿Se acuerdan? Dios le dio una promesa a Abraham: de ti voy a hacer una gran nación. Le da a Isaac. Isaac se va a empezar a multiplicar. Isaac tiene solamente 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios escoge a Jacob y a Jacob le da 12 hijos. Y después viene lo que vamos a platicar ahorita de lo que pasó con ellos. Pero ahí empieza a desplegarse la historia de la humanidad. Ellos llegaron a Egipto porque en esa época hubo una hambre muy pesada en toda la región. Si ustedes recuerdan un poco de la historia, José ya estaba en Egipto, lo mencionamos ahorita, y él había llegado a un puesto sublime, al segundo de Faraón. No vamos a platicar toda la historia, algún día lo haremos, pero él era el segundo de Faraón y él había dicho: viene un hambre por 7 años y tienes que prepararte. Así es que el único lugar donde había comida era en Egipto. Había hambre, así es que ellos tuvieron que ir para Egipto para poder comprar comida, y José fue usado en ese lugar para poder salvar a su propia familia, a la familia de Dios, al pueblo que Dios había escogido. Así es que Dios, por medio de su providencia, lo llevó primero para que fuera un gran líder y después que pudiera llegar su familia. Algo irónico en esta familia es que, si recuerdas parte de la historia, los hermanos, José llegó a Egipto porque los hermanos de José lo vendieron a unos madianitas que iban pasando. Lo vendieron porque le tenían envidia, era el preferido de papá. También por ahí dicen algunos que era un poco orgulloso, tal vez era un medio presuntuoso. Según algunos teólogos, esto es mera especulación.
Pero no había buena relación entre José y sus hermanos. Así es que ellos un día le agarraron coraje y lo vendieron. Le dijeron al papá que un león se lo había comido y José llegó a Egipto. Lo irónico de esta historia es que aquellos, creo que lo mencionamos la semana pasada, estos hombres que vendieron a su hermano como esclavos, años después fueron recibidos por él, salvados de la muerte en la hambruna por él, pero lo más irónico es que las generaciones de ellas tiempo después se convirtieron en esclavos, lo mismo que ellos quisieron para su hermano. Cuanto más nos metemos a la familia de Jacob, a los hijos de Jacob, más nos sorprende que Dios haya tenido algo que ver con ellos. Más nos sorprende que cómo Dios pudo escoger esta familia para querer hacer algo. Hay una anécdota también de los discípulos de Jesús, que dice que Jesús le habla a un ángel antes de hacerse hombre, o Dios le llama a un ángel y le dice, oye, estoy preparando a aquellos que van a ser discípulos de Jesús en la tierra. Aquí tienes 2 expedientes, quiero que me los revises y los vayas preparando. Y cuando el ángel empieza a ver, Señor, Mateo, pero un publicano que está traicionando a su pueblo, ¿lo vas a querer a él como discípulo? Pedro, de carácter irascible y que se enciende por todo y que es vulnerable porque puede cambiar de opinión. Y así a cada uno le fue poniendo peros, pero Dios le dijo, esos son los que yo escogí para mi obra. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Si alguien dijera, esta familia en realidad Dios la escogió para algo extraordinario. Iniciamos con que eran 70 solamente. Una familia numerosa, pero en comparación con un pueblo como Egipto, no eran poderosos, no tenían un ejército, no tenían cómo poder defenderse ellos solos. José había llegado sí a una posición de autoridad, pero no estaba en contacto con ellos. Ellos no sabían que eso había sucedido. Y lo que José logró no era hereditario. No es que lo pudiera pasar también a sus hijos y continuar con esa herencia de poder. Vivían en realidad todavía como nómadas, buscando en dónde se podrían establecer ellos como familia y como pueblo. No se dice en la Biblia que fueran muy brillantes intelectualmente. Al parecer, por las acciones que tomaban tan rudas, eran duros de cabeza. Hay una historia en donde cuando llegan cerca del pueblo de Siquem, la hermana de ellos, la única hermana que tenían, llega a Siquem y el hijo del rey de Siquem se enamora de ella, le gusta, la invita, hacen su date, pero después él se quiere pasar con ella y abusa de ella. Ella llega triste, llorando, ellos muy enojados porque el hijo del rey abusó de su hermana, pero después viene el rey con su hijo a pedir disculpas y a decirle, pero mi hijo se quiere casar con ella. Y consuman el matrimonio. Pero la única punto, algo que pensaron ellos, uno diría, oye, qué inteligentes son, pero son inteligentes para hacer las cosas malas, porque le dijeron, papá, dile que sí, pero que no nos podemos casar con incircuncisos, no podemos tener relación con un pueblo incircunciso. Si quieren que Dina se case con el hijo del rey, y si todos esos hombres de Siquem quieren algún día tener una esposa de nuestras familias, todos esos hombres tienen que circuncidarse. Y el pueblo muy emocionado, porque al parecer eran hermosas las hijas de José, o las hijas de los hijos de José, dijeron, vamos a mejorar la especie, así es que sí. Y todos los varones se circuncidan. Y en el tercer día, cuando más dolor tenían, llegan estos 11 hijos de Jacob, bueno, 10 porque Benjamín creo que era muy chico, y acribillan a todo el pueblo. Y matan a todos los hombres, incluyendo al rey y al hijo del rey. Entonces dirías, qué mente tan perversa, si lo ves desde ese punto de vista. Maquinaron toda una historia para vengar a su hermana, aun y cuando la gente quería resarcir el daño que había hecho.
Lo ves desde ese punto de vista y dirías, Señor, ¿por qué escogiste a estos hombres? No se ve que hayan progresado mucho en el desarrollo de sus vidas. No como Egipto, que si tú vas a Egipto, ellos tenían ingeniería y tenían arquitectura y tenían un sistema de riego. Solamente para construir todo lo que habían hecho eran muy inteligentes. Y acá los israelitas todavía andaban con su burrito y con su ganado y sembrando a mano. Así es que no eran muy destacados en el mundo, por así decirlo. Hubo una historia en donde, si ves la historia desde antes, aún desde su abuelo, Abraham, sabiendo que Sara era muy hermosa, cuando llegan a un lugar, él miente por temor a que lo maten. Y dice que es su hermana. Y su hijo Isaac repite la historia también. Jacob, el padre, engaña al hermano y al padre, aludido o ayudado por la mamá, lo cual divide la familia porque se tienen que separar. Después él va a otra tierra y es cierto que su suegro lo engaña, pero él también aprovecha y hace cosas para sacar provecho del suegro y hacerse rico. De sus hijos, su hijo primogénito tuvo relaciones con una de las esposas de su papá. Dices, qué perversidad. Y después Judá le niega a Tamar, que se muere el hijo y se muere la casa con su otro hijo, se muere y el otro estaba muy chiquito y la tradición era que tenía que esperar para casarse con el hermano, y cuando el hermano ya tiene edad para poderle dar hijos, el papá no se lo quiere dar Judá porque no se me vaya a morir como los otros dos. Entonces la destierra, ella lo engaña y termina teniendo relaciones con su suegro y se embaraza de su suegro, y cuando la quiere matar y ella le explica cómo fue, dijo, ella es más justa que yo porque yo debía haberle cumplido y no le cumplí. Algo impresionantemente no común es que a través de esa relación viene Jesús. ¿Cómo Dios permite que haya cosas pecaminosas en el transcurso de la vida del hombre y Dios las transforma para beneficio de nosotros, para salvación de nosotros? Así es que esta familia no era algo así que digas una joyita a la que pudiéramos seguir. Bueno, cada quien le da su contexto en su en su historia. Eran hombres comunes y corrientes, ¿sí? Tal vez más corrientes que comunes, pero eran hombres comunes y corrientes. Alguien diría, lo puedes ver en el obituario que menciona por ahí estos versículos. En el versículo 6 mencionamos, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. No eran algo especial. Pasaron por lo que tenían que pasar, pasaron por la muerte. José y sus hermanos tenían solo una cosa a su favor: a su Dios. Era lo único que tenían a su favor, al Dios creador del universo. Lo importante de estas personas es que eran el pueblo de Dios. Muy criticable, muy cuestionable, pero eran el pueblo de Dios, escogido por Dios. Y si volvemos un poquito a la semana pasada, no era cualquier Dios. No era solamente el Dios de Jacob o el Dios de Israel y a él que lo quiera creer. Hoy que tenemos toda la escritura, podemos ver nosotros que es el Dios del pacto eterno. Los teólogos alguna vez vamos a platicar de eso, los teólogos siempre en los tiempos han hablado del pacto de Dios, y queriendo indagar más lo han dividido. Cuando yo era chico hablaban del pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras que hizo con Adán, porque Adán le exigió obediencia, pero en Cristo viene a ser un pacto de gracia, porque ahora es por fe. Los teólogos ahora, por lo menos del lado reformado, han subdividido todo eso. Y alguien diría, entonces son 7 pactos porque lo han hecho en 7 ocasiones.
Alguien lo que ha dicho por ahí es que en realidad no es ni 2 pactos ni 7 pactos. Es un solo pacto manifestado en 7 diferentes etapas de la vida. Porque el pacto que Dios hizo con Jesús para nuestra redención, en realidad es el mismo pacto que hizo con Adán. Porque no le exigía obras para ser salvo, sino primero implicaba la fe. Las obras, como siempre hemos dicho, eran una respuesta a esa fe. Y claro que iba a ser juzgado. Adán fue expulsado del Edén por sus obras, pero porque dejó de creer en aquel que tenía que creer y por eso actuó de esa manera. Así es que los teólogos te hablan de un pacto con Adán, un pacto con Abraham, un pacto con Noé, un pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús. Son 6, perdón. Y no es que sean 6 diferentes, es como dice, es un pacto eterno que lo está ratificando a cada vez. Le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Se lo había dicho a Moisés anteriormente, voy a rehacer el mundo contigo, y con 8 personas inició otra vez el mundo. Se lo repitió a Abraham, ahora contigo voy a hacer mi pueblo. Y lo vuelve a hacer después de alguna manera con Jacob, al permitir que esa herencia siga, esa familia siga creciendo. Ese Dios del pacto es un Dios tan misericordioso que convirtió en bien todo lo que el hombre estaba haciendo mal. Por ejemplo, el vender a su hermano como esclavo al final tuvo una gran recompensa. Déjame leerte Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, que mantiene el amor a millares y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Ese es lo único que tenían a su favor esta familia de Jacob. Un Dios bueno y misericordioso, en el cual creían, aunque de repente se dejaban guiar por su carácter. Cuando este gran Dios está de nuestro lado, cualquier cosa puede pasar. Podremos atravesar cualquier situación difícil, cualquier agua más profunda, cualquier incendio más voraz, figurativamente hablando, claro. Y siempre el Señor va a estar ahí para cuidarte y para protegerte. Lo que hizo especiales entonces a los hijos de Israel, por poco prometedores que ellos parecieran, fue su relación con ese Dios tan majestuoso y tan especial. Tenían a Dios de su lado. Al tener a Dios de su lado, tenían todas las promesas de Dios para ellos. Y Dios siempre ha sido fiel para cumplir con sus promesas. Una de ellas ya se estaba cumpliendo en el transcurso de los días de ellos. Éxodo 1, 6 y 7 dice, y José y todos sus hermanos y toda aquella generación murieron, pero los israelitas fueron fructíferos y se multiplicaron en gran manera y se hicieron tan numerosos que la tierra se llenó de ellos. Al principio solo había 70. Cuando salieron de Egipto 430 años después, eran varios miles de cientos. Dios le había dicho a Abraham, lo repito, haré de ti una gran nación. Y Dios estaba cumpliendo lo que le dijo a Abraham algunos años después. La promesa que Dios le dio a Abraham sobre su simiente y sobre su lugar se empezó a cumplir. Esta promesa, repito, no solamente fue para Abraham, se la dijo a Adán. Adán, multiplícate y sé fructífero. Se la dijo a Noé cuando rehizo el mundo, multiplíquense y llenen la tierra. Se la dijo a Abraham. Y ahora lo vemos que lo estaba cumpliendo en Jacob y en su descendencia. Dios estaba cumpliendo su promesa de convertir una familia en una gran nación. Algunas personas, tratando de negar todo esto, dicen es que no es posible que de un grupito de personas en ese número de años llegaran a ser tantos. Y ponen algunas excusas y dan algunas estadísticas para decir no es posible que llegaran a ser un
país tan grande o un número tan grande de personas en tan pocos años. Pero ahí es donde entran los teólogos y donde dan la explicación, es porque tenemos un Dios sobrenatural. Algo que veíamos en la escuela dominical, tenemos un Dios soberano que puede hacer lo que Él dice que va a hacer. Y eso se cumple. Y de manera milagrosa y de manera portentosa, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, se empezó a multiplicar en Egipto y llegaron a ser un gran número. Dice el Salmo 105, versículos 23 y 24. Israel entró en Egipto, Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. El Señor hizo que su pueblo fuera fructífero, muy fructífero, los hizo demasiado numerosos para sus enemigos. Lo importante de esa frase es: el Señor hizo que su pueblo fuera muy fructífero. Te voy a leer otro versículo de Deuteronomio 25, capítulo 26, versículo 5. Pero siempre los hijos de Israel confesarían su fe en el poder de su promesa, guardando a Dios, diciendo: mi padre, están hablando de Abraham, era un arameo errante, de Jacob, y descendió a Egipto con un pequeño pueblo, y habitó allí, y se hizo una nación grande, poderosa y numerosa. Eso lo escribió Moisés también, hablando de Jacob y la familia de Jacob que llegó a Egipto. Toda esta introducción que estamos haciendo de Éxodo para ver lo que vamos a ver, estuvimos hablando de Dios, hemos hablado de la familia, que no era una familia, otra vez, muy digna de ver. La semana pasada nos preguntábamos: ¿quién es ese Dios en el que creemos? Hoy parte de la pregunta tal vez sería: ¿quiénes somos nosotros? Dejando a un lado la historia, ahora quiero que te veas a ti. A veces decimos: mira, esta historia es un reflejo de nosotros, y es como si tú agarraras el espejo y le hicieras así, para tú poder estar viendo al que está al lado tuyo. Y cuando dices: ese es un reflejo de nosotros, estás viendo: ay, sí, mira, le queda todo al que está aquí al lado. Pero la idea es que en realidad puedas poner el espejo de frente a ti y te veas a ti y digas: esa es una historia mía. La semana pasada hablábamos: ¿creemos en ese Dios poderoso y sublime del que hablamos? La pregunta hoy es: ¿quiénes somos nosotros? Y la verdad es que no somos muy diferentes al pueblo de Israel. No somos muy diferentes al pueblo de Jacob. Así es que quisiera que te tomaras un momentito para pensar y tal vez analices: oye, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cómo fue mi familia? ¿Cómo está siendo mi familia, mi descendencia? ¿Son hombres honrados? ¿Vengo de hombres honrados o vengo de gente deshonesta? Alguien va a decir: bueno, no éramos las mejores personas, pero tampoco somos los peores. No importa. ¿En dónde te acomodas? Tu familia es una familia que ha venido glorificando y honrando a Dios y tratando de ser fiel al Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo ves a tu descendencia? ¿Tus hijos son buenos trabajadores, honrados, buenos padres de familia, maridos de una sola mujer? ¿Son buenos compañeros? ¿Son buenos hermanos? Toma como referencia el pueblo de Israel. Yo lo he comentado algunas veces. Mi abuelo se casó con mi abuela porque venía mi tío. Mi tío se casó con mi tía porque venía mi primo. Mi primo se casó con mi prima porque venía mi sobrino. Herencia tras herencia tras herencia. Llegó una transformación, hubo una entrega al Señor
y mi sobrino se casó con su mujer porque la amaba, no porque tuviera que hacerlo. Y así tú puedes ver cosas que se van heredando. ¿Cuál es nuestra situación como familia? Ya vimos ese Dios soberano que existe. ¿Cómo somos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? ¿No es cierto que somos personas envidiosas, egoístas, que queremos como el asadón que nos sirvan? Y si soltamos un poquito por imagen, para que no digan que no doy. Por más morales que tratemos de ser, al ser pecadores, cometemos los errores, y a veces errores muy, muy graves. Hay personas que las puedes ver como una perla, y dices, no hay nada que criticarle a esa persona, pero cuando te metes a su intimidad, te das cuenta que es negra como el carbón. No podemos vivir a la altura de un estándar perfecto del que Dios quiere, como su pueblo no lo hizo, y somos un reflejo de su pueblo. Por eso es que, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos lo mismo que ellos tenían. Necesitamos un Dios como el Dios de la Biblia. Necesitamos creer en ese Dios, necesitamos obedecer a ese Dios, necesitamos seguir a ese Dios. Si Él es nuestro Dios, podemos pensar que está haciendo y que va a seguir haciendo un milagro en nuestra vida, para cada día conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesús, el único que es perfecto. Y podemos estar seguros que podemos confiar en ese Dios para siempre. La pregunta se va a quedar ahí. ¿Crees en ese Dios del que habla el Éxodo? ¿Y cómo te visualizas a ti mismo? ¿Necesitas de ese Dios del que habla el Éxodo? En el transcurso de las semanas vamos a ir viendo más sobre ese Dios, sobre nosotros como pueblo, sobre nuestra necesidad de relacionarnos con Él. El día de hoy, solamente para establecer la base y poder que te sinceres contigo mismo. Yo se mencionaba algo en la escuela dominical sobre las pruebas, y lo ha mencionado también cuando le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios no porque Él necesite saber lo que necesitamos. Le pedimos a Dios y le decimos, aquí están estas pruebas, para sabernos nosotros mismos que tú eres el único que nos puede responder. Las pruebas que Dios nos dio o que Dios nos da, no es porque Él quiere saber si pues somos capaces de pasarlas. Las pruebas que nos da es para que nosotros nos demos cuenta en qué condición estamos y si estamos creciendo en Él o no. Esta introducción de hoy es para poner la base de que podamos decir, mira en dónde estamos, puedas tú pensar en dónde estás y decir, ¿cuál es el paso siguiente que tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para confiar en ese Dios, someterme a su perfecta voluntad y empezar a vivir mi relación con Él? Hoy sabemos que tenemos el Espíritu Santo de nuestra parte. Hoy tenemos su palabra que nos dirige también. Las herramientas ahí están. Lo único que falta es nuestra disposición, nuestra decisión y nuestro compromiso a seguirlo a Él. El pueblo de Israel empezó este éxodo para vivir 40 años en el desierto, después de que los liberaron de Egipto. Y veíamos la semana pasada, es parte de lo que es nuestra vida. Nos libera de la condenación del pecado y ahora empezamos un éxodo para una transformación hasta que lleguemos a su presencia eterna. ¿Cómo va a ser nuestra relación en este caminar? Y es lo que vamos a estar viendo en el libro de Éxodo. Permíteme orar, y al mismo tiempo de esta oración voy a bendecir los elementos que hoy tenemos para la comunión. ¿Qué mejor día de tener la comunión? Dios es siempre diosidente y pone las cosas para que se acomoden. Así es que qué mejor día que hoy, que celebramos la obra de Jesús, que podamos decir, Señor, si hoy es el inicio de mi éxodo,
por lo menos conscientemente, porque a lo mejor ya ha sido, pero no nos habíamos dado cuenta, si hoy es el inicio de esta caminar contigo, ayúdame a hacerlo de una manera correcta y que lo podamos hacer consagrándonos a Él a través de la comunión. Vamos a orar. Querido Dios, gracias nuevamente por tu pueblo. Gracias por dejarnos tu palabra y por permitirnos ver el Dios que eres, el tipo de Dios que eres, el único, pero ese tamaño de Dios que eres, Señor, incomprensible para nosotros. Y Señor, ayúdanos por favor también para mirarnos con sinceridad a nosotros mismos, ver quiénes somos, en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, para poder tener claro, Señor, la necesidad que tenemos de ti, para que ese hacia dónde vamos tal vez sea diferente. Así es que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por esas historias, gracias porque esas historias apuntan a Jesús y se cumplieron en Jesús y la perfección se hizo posible en Jesús y hoy la tienes a nuestra disposición para poder tener esa relación que necesitamos contigo. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia para que tú hagas en cada uno de nosotros lo que tú tengas que hacer. Señor, hoy consagramos estos elementos que tenemos enfrente, esta oblea, este jugo de uva, que representan tu cuerpo y tu sangre, para que al entender, Señor, el gran sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, eso nos motive a honrarte, a obedecerte y a seguirte. Nos motive a tomar la decisión que tenemos que hacer y a aceptar el compromiso que tenemos que tomar. Así es que, Señor, permite que este sacramento que hoy celebramos en memoria de ti, para recordar tu obra, sea un alimento espiritual para fortalecernos y motivarnos a ser tu pueblo, a ser tu familia, a ser tus representantes aquí en la tierra, como lo fueron ellos. Y aprender las lecciones, Señor, para no cometer los mismos errores, pero sí ver cómo tu misericordia, aún a pesar de eso, sigue vigente y cómo tu gracia nos ha alcanzado. En el nombre glorioso de Jesús, oramos a ti, Padre eterno. Amén. Siempre que